Gema, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor, si no vas a hablar? Para que... Gracias. Ya saben, si van a hablar, abren el micrófono para que yo darles el espacio y que digan lo que tengan que decir. Primero, debo de aclarar, la materia, tanto de etimologías como pedagogía, es muy flexible en cuanto a las entregas. Yo entiendo que algunos de ustedes tienen problemas por ponerse al corriente, las circunstancias ustedes las conocen, por lo tanto, eh, voy a dejar las calificaciones en blanco de aquellos que no se estén poniendo al corriente para que en el transcurso de los días lo hagan. Obviamente me voy a arriesgar en la escuela, voy a tener que explicar por qué, pero creo que todos tienen una justificación para no hacer las entregas porque la pandemia no la provocaron ustedes no se despertaron un día en la mañana y dijeron que haya coronavirus, al carajo el mundo. No, absolutamente no. Entonces, si tienen dificultades, pues pónganse en contacto conmigo. Si saben de alguien que no puede tener contacto, pero tiene dificultades, avísenmelo, díganmelo. Ya saben los canales que hay, son varios. Y entonces así nos arreglamos y vemos qué hacer. Pero otra vez, voy a dejar las calificaciones en blanco de quienes no tengan la posibilidad de entregar y así lo voy a explicar en la escuela. Y si no me las aceptan, pues no las voy a entregar, simplemente. Creo que ustedes no tienen la culpa de lo que está pasando. Y eso yo lo voy a intentar arreglar. Pero bueno, de mi cuenta corre. Espero que los que tengan problemas para entregar no se cuelguen de esto, obviamente, y sí se justifiquen. De hecho, antes de entregar, voy a mandar mensaje, claro, general a todas y todos, sobre los que tienen problemas para que se pongan en contacto conmigo. Y entonces llegamos a un acuerdo de entregas. Sí, pero soy flexible. La materia que ahorita vamos a ver es pedagogía. A ver, ya les he explicado algunas cosas. A mí me gusta mucho la materia por el tema de educación y no porque sea eh, docente, porque puedo ser docente y no me guste la educación, se da mucho el caso. Y ustedes lo viven en sus clases. Pero me gusta porque los últimos 8 años he estado estudiando eso, sigo estudiando yo. También soy alumno, no crean que no sufro de eso. Soy alumno, ya les expliqué por qué en la primer sesión que tuvimos. Entonces, el tema que tengo estudiando es el sistema educativo y por eso es interesante hablar de eso. Antes de comenzar a hablar de la materia, de tema de materia, ¿alguna duda sobre trabajos y entregas? ¿Alguien tiene una? Profe, yo ya tengo todo, Qué pero me bueno, falta la última actividad. qué bueno. Este, lo de pedagogía, son las tres actividades, porque nada más me falta el cuestionario de las 10 preguntas y Sí, 15 si es en equipo. sí, Ya lo puedo entregar ya de ya. ya lo puedes. De hecho, lo tienes que entregar porque se vence. Este, Ah, ok. si lo Ok. tienen, háganlo. Miren, ahorita que tocó Stephanie Castorena, el tema del cuestionario. Miren, yo lo que hago generalmente es en clase poner esta actividad para que ustedes hagan preguntas. Las mejores preguntas las incluía en un examen semestral, que no era examen semestral, pero sí era examen semestral, porque se los daba con anticipación, lo tenían tiempo antes y lo subía en la plataforma, obviamente. Lo que voy a hacer entonces es las mejores selecciones de preguntas, las voy a incluir en ese cuestionario que les voy a dar días antes de, de la, de la entrega y ustedes lo pueden resolver como quieran. De cierta forma, si quieren, pueden consultarlo. La idea de los exámenes, porque estamos hablando de pedagogía, tiene que ir cambiando, porque el conocimiento no solo se reduce a la memorización. Obviamente, si eres médico y vas a tener un paciente, te tienes que memorizar algunas cosas. Y hay conocimiento que tiene que ser memorizado, pero no todo tiene que ser memorizado, y menos en la escuela. Entonces,
esas personas que seleccionen de los cuestionarios, obviamente van a tener una retribución, ¿no? Van a tener ahí una parte de esa calificación. Y es la calificación del semestre, los yo les doy el examen, ustedes se lo llevan y lo contestan como quieran. No pasa nada. Si incluso se lo pasen entre ustedes. Digo, no debería decirlo, no es la idea. Pero bueno, si así te sientes a gusto con eso y así crees que aprendiste, pues adelante, es tu proceso. Entonces, la idea es que entreguen. Alguien me preguntó en la sesión de etimología acerca de el cuestionario. No sé si esté aquí ahorita. Sí era Dime, yo. También era también eso de las preguntas, pero ya ¿ya? aclaró mi duda. Excelente, qué bueno. A ver, ¿alguien más? Comenta. Otra duda, o sea, ¿se tienen que entregar todas las actividades antes del domingo? Sí, porque reviso, ya que el lunes, Ah, se supone que hoy, bueno, no lo digo aquí, lo digo fuera de grabación porque esto lo subo al canal. Pero sí, el domingo. ¿Alguna otra duda? Si no para entrar a clases, a la clase. no, no otra duda. No. Gracias. Bueno, de nada. A ver, déjenme compartir pantalla. Alguien me escribió en el chat, permítanme. Permítanme. Mm, sí, Diana, Naim Adoy, sí, las tres actividades son las del parcial. Ya, perdón por no verlo hasta ahorita. A ver, voy a compartir pantalla. Entonces, a ver. Tenemos pedagogía y estamos en la lección 2 que es aprendizaje. Ahorita voy a hablar sobre eso. La lección 3 que sería, no, perdón, estamos en la lección 2, lección 3, sería el tema de enseñanza, eso es lo que vamos a ver la clase que entra. Pero prácticamente están conectados los dos. Nada más que sí quiero hacer una rememoranza un poco de lo que estuvimos viendo. Les expliqué la clase anterior este tema de los sistemas y cómo el sistema educativo, ahí está muy lento esto, educativo aparece. Obviamente todo esto yo lo extraigo, no crean que es invención mía, de algo que se denomina teoría general de los sistemas. Yo extraigo todo eso de ahí, específicamente de un autor, si ustedes lo pueden de repente googlear, Niklas Luhmann. Eh, ¿Qué tiene que ver un sociólogo con esto? Pues mucho. Y de ahí extraigo muchas de las cosas que les estoy explicando ahorita. De ahí trato de extraer la información que creo que podría ser pertinente para entender. Entonces, esta idea de la teoría general de los sistemas lo que habla es que todos son sistemas. Todos son sistemas, absolutamente todos. Existen, por ejemplo, los así, sistemas sociales. Los sistemas sociales, y esos incluyen otros subsistemas como por ejemplo el sistema educativo. Y frente a esos sistemas sociales existen los sistemas psíquicos. Y los sistemas psíquicos y los sistemas psíquicos son las personas. Bueno, parece como muy matemático esto. Son las personas. Pero hay una implicación muy importante entre estos dos. Mientras los sistemas sociales o los sistemas de este tipo son previsibles, alguien deja de rayar, son previsibles, o más que previsibles, son triviales. Los sistemas o las personas no son previsibles,
previsibles y son no triviales. Entonces, esto responde, por ejemplo, a una pregunta de por qué las personas de repente no quieren estar en los sistemas. En este caso, por ejemplo, lo educativo, ¿por qué a alguna persona no le gusta lo que le dicen en el sistema educativo? ¿Por qué? Porque no es previsible y el sistema quiere que sea previsible, quiere que se trabaje conforme sus reglas, conforme su manera de entender. Por lo tanto, siempre existe este choque. Y de estas dos maneras de entender a los sistemas está el sistema educativo. Les explicaba cómo el sistema educativo actual, el que se conoce ahorita, aparece con la diferenciación del rol complementario. El rol complementario es esta necesidad que se creó de que se necesitaban cosas a partir de que hubo una institución como el sistema educativo que era el que seleccionaba socialmente, pero también, bueno, socialmente, pero también era el que es, esto que no se deja, socialmente, pero también era el que avalaba, el que daba el aval para las personas. Y entonces, la necesidad que se tuvo que crear de que se necesitaban abogados, tuvo que venir el sistema educativo para decir, estas personas con estos conocimientos, el aval, son abogados, son médicos, son doctores, son astrónomos, son maquinistas, son ingenieras. Todo eso parte desde el nacimiento del sistema educativo como lo conocemos. Aquí la gran pregunta es, y porque el tema es, como viene aquí, eh, el aprendizaje. Aquí la gran pregunta es cómo se aprende. ¿Cómo se aprende? ¿Por qué se enseña como se enseña? La pregunta configura, ¿hace posible su forma al aprendizaje contemporáneo en la escuela? La pregunta configura, ¿hace posible? Le da su forma al aprendizaje contemporáneo en la escuela. O sea, esto que ustedes les expliqué en la clase anterior sobre el rol complementario y cómo vino a nacer, al final de cuentas impacta en la manera en la que se tiene que enseñar, porque entonces hubo alguien que dijo, se necesita, no sé, voy a ponerlo así, un abogado y luego después abogadas, ¿no? Estoy hablando de los principios del sistema. Y luego después una abogada que tenga tales características. Esas características son que sepa de leyes. Bueno, ya, entiendo, que sepa de leyes, que sepa de leyes. Que conozca sobre economía, no sé, sobre economía, que conozca sobre ética, muy importante en la abogacía. Y así se pueden ir hasta algo muy interminable. Bueno, cuando ya se ha supuesto, entonces la gran pregunta es cómo lo enseñamos. Por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje van muy unidos o muy de la mano. ¿Por qué se enseña como se enseña? Porque así se cree que se debe de aprender. Parece una fórmula como de ir y venir y resulta todo lo mismo, pero no. Entonces, de ahí la importancia de entender el origen y entender lo que intentaba la escuela. Lo que intentaba la escuela en un principio, yo les había dicho, era seleccionar socialmente, pero también sin quererlo socialmente, pero también sin quererlo, emulaba a la sociedad, o sea, emulaba a la sociedad. O sea, lo que surgía o lo que sucedía en los grupos sociales se emulaba en la escuela. El empoderamiento, la idea de poder, la idea de régimen económico, todo eso que sucede fuera de la escuela, dentro de la escuela, comenzaba a emularse. Y entonces se pueden poner a pensar en que las personas comenzaron a organizarse y entonces alguien dijo, no, pues vamos a tener grados, ¿no? Y luego vamos a poner edades, y luego vamos a poner conocimiento de esos grados y de esas edades, conocimiento.
A esto conocimiento. A esto se le llama currículum, pero pues lo vamos a ver hasta el mes que entra, hasta la clase que entra. Entonces, déjenme ver si alguien más quiso entrar, porque de repente aquí está Marisol, una persona más. Entonces, lo que les estoy intentando decir es que esto hace que nos preguntemos cómo comienza la discusión acerca del aprendizaje. Comienza por medio de la observación. Hubo muchos intentos de la pedagogía por definir cómo se enseñaba, cómo se aprendía. Si ustedes recuerdan en los videos, viene uno sobre estilos de aprendizaje. Bueno, para llegar a eso, aprendí estilos de aprendizaje. Sobre los estilos de aprendizaje. Para llegar a eso tuvo que haber mucha observación. La clase que entra voy a hacer una discusión y quiero que sea abierta, así me gustaría que hablaran todos, porque voy a tratar de hablar del concepto de enseñanza y entonces tenemos que tratar el tema del aprendizaje con los videos que estuvieron viendo. Y voy a comenzar con un tema que puede ser muy polémico, que es este: la familia no da valores. Es una discusión que hace una psicóloga, Judith Rich Harris, que se dedicó a estudiar a la niñez y que llega a esa conclusión. Pero bueno, llega a una conclusión después de una explicación bastante elaborada por medio de la observación para hablar de que los valores no provienen de la familia. Y obviamente se tiene que hablar sobre enseñanza y aprendizaje. Entonces, con eso sería la discusión de la clase que entra. Ahorita no es. Yo les daría las indicaciones, todas las indicaciones en el grupo, porque se trata la actividad de un cuestionario y entonces, pues no, ni modo que hablemos sobre el cuestionario. Ya les dije de qué trataba y cuáles eran los impactos y los requerimientos para hacerlo. Mejor discutamos acerca de por qué la familia no da valores. Algunos dirán, no es cierto, sí, la familia me da valores, mi familia me dio valores, yo voy a tratar de explicar por qué no y vamos a llegar como una especie de acuerdo, ¿sí? Hasta aquí sería todo, todo. Voy a preguntarles, ¿alguien tiene una duda? Si no, para dejar de grabar y decirles otra cosa fuera del aire. No, profe. Ok, voy a dejar de grabar y luego les digo algo.